Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén súper bien, listos para sumergirse en una historia que ha dado mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo turco y más allá. Hoy vamos a desentrañar un drama, un supuesto abandono, un capítulo que muchos se preguntan qué sucedió realmente. Hablaremos de Demet Özdemir y Can Yaman, dos nombres que resonaron juntos durante un tiempo, y la sombra de un peor momento del que, según algunos, ella habría dejado atrás. Así que prepárense porque vamos a poner las cartas sobre la mesa y a analizar los detalles de este supuesto suceso. Y antes de empezar, si son nuevos por aquí, no olviden darle ese super botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras investigaciones. Empecemos. Seguro que muchos de ustedes recuerdan la química explosiva que desprendían Demet Özdemir y Can Yaman en la serie Erkencikus. Esa pareja conquistó corazones por todo el mundo. Su romance en pantalla era tan creíble que traspasó las grabaciones, y durante un tiempo, la prensa y los fans rumorearon sobre una relación en la vida real. Y bueno, aunque nunca lo confirmaron oficialmente, sí hubo indicios, miradas cómplices, coincidencias y una conexión que era innegable para muchos. Sin embargo, como suele suceder en el vertiginoso mundo de la fama, las relaciones pueden ser tan fugaces como un flash de cámara. Y es ahí donde entra la parte más intrigante de nuestra historia de hoy. Se dice, se comenta, se rumorea, y cuando hay nombres como los de Demet Özdemir y Can Yaman involucrados, estos rumores se vuelven noticia. La historia que circula con fuerza es la siguiente: supuestamente, en uno de los momentos más difíciles para Can Yaman, un periodo de crisis personal o profesional, Demet Özdemir habría tomado la decisión de distanciarse, de darle la espalda, de, como se dice en el titular, abandonarlo en su peor momento. Y la pregunta que todos nos hacemos es, ¿qué tan cierto es esto? ¿Cuál fue ese peor momento? ¿Y por qué Demet habría tomado esa decisión? Para entender el contexto, es importante recordar que Can Yaman no ha tenido un camino precisamente fácil. A pesar de su meteórico ascenso a la fama, la presión mediática, las exigencias de la industria y, en ocasiones, las controversias, han sido parte de su vida. Hubo momentos en los que el actor se mostró más vulnerable, más expuesto ante las cámaras y ante el escrutinio público. Y es precisamente en uno de esos momentos, o al menos eso sugieren las informaciones, que Demet Özdemir habría tomado un giro inesperado en su relación con él. Las fuentes, y aquí es donde debemos ser cautelosos porque en el mundo del corazón de las celebridades, las fuentes a veces son anónimas o interesadas, apuntan a que esta supuesta crisis de Can Yaman se produjo hace un tiempo. Quizás durante un periodo de mucha presión o tras algún tropiezo profesional o personal que no trascendió a los titulares de manera explícita, pero que sí afectó profundamente al actor. Se habla de agotamiento, de estrés, de sentirse abrumado por la fama y las expectativas. Y en medio de esa tormenta, la figura de Demet Özdemir, quien en ese momento compartía con él una cercanía especial, habría desaparecido o se habría distanciado significativamente. Lo que hace esta historia intrigante es la aparente contradicción. Si había una conexión tan fuerte, ¿por qué no estuvo ahí para apoyarlo? ¿Fue una decisión fría y calculadora? ¿O hubo razones de fuerza mayor que solo ellos conocen? La narrativa que se ha construido es que Demet, en lugar de ser el pilar de apoyo que muchos esperaban, optó por alejarse, priorizando su propio camino o quizás, como sugieren algunos, encontrando la relación demasiado complicada para seguir adelante en ese momento de fragilidad de él. Por otro lado, es crucial considerar la perspectiva de Demet Özdemir. Ella, al igual que Can, es una figura pública muy demandada. Las relaciones en el ojo del huracán son increíblemente difíciles de mantener. A veces el estrés y la presión de estar en el foco público pueden desgastar cualquier vínculo, por fuerte que parezca. Quizás su alejamiento no fue un abandono deliberado, sino un acto de autocuidado o una forma de protegerse a sí misma de una situación que se estaba volviendo insostenible. Las relaciones, sobre todo las de pareja en el mundo del espectáculo, rara vez son blanco y negro. Hay muchas capas, muchos matices y a menudo, lo que vemos desde fuera no es la historia completa. Las especulaciones sobre este supuesto abandono se intensificaron cuando se empezaron a ver a Demet Özdemir en solitario, enfocada en sus proyectos, en su carrera, y sin rastro alguno de Can Yaman en su vida pública o privada. Las redes sociales, esa ventana indiscreta a la vida de las celebridades, no mostraban ninguna interacción ni comentario que sugiriera un apoyo mutuo durante ese supuesto periodo oscuro de Can. Y ante la ausencia de imágenes conjuntas o de declaración
es que desmintieran las habladurías, la teoría del abandono cobró fuerza. Hay quienes defienden a Demet, argumentando que ella tiene derecho a tomar sus propias decisiones y a proteger su bienestar. Señalan que no se puede obligar a nadie a permanecer en una relación o a ser el soporte emocional de otra persona si eso les está afectando negativamente. En este sentido, el supuesto abandono podría interpretarse como una decisión valiente, aunque dolorosa, de poner límites. Por otro lado, están los que critican la actitud de Demet, basándose en la idea de que el verdadero amor y la lealtad se demuestran en los momentos difíciles. Consideran que si realmente existió una relación profunda entre ellos, ella debería haber estado a su lado, ofreciéndole su apoyo incondicional. Esta perspectiva se alimenta de la imagen idealizada de las relaciones románticas que a menudo se proyectan en las series de televisión, donde los protagonistas siempre superan cualquier obstáculo juntos. Además, es interesante analizar cómo se construyen estas narrativas en los medios. Un rumor, un comentario aislado, una foto que no se produce, todo puede ser hilado para crear una historia que venda. Y en el caso de celebridades tan populares como Demet y Can, la demanda de contenido sobre sus vidas personales es enorme. Por eso es muy probable que esta historia del peor momento y del abandono haya sido magnificada o incluso inventada para generar interés y clics. No podemos olvidar que Can Yaman, a pesar de su fama, ha sido objeto de muchas presiones y críticas a lo largo de su carrera. Ha habido controversias sobre su comportamiento, sobre sus declaraciones, e incluso sobre su forma de manejar la fama. Esto, sin duda, puede generar situaciones de estrés y crisis personales. Si Demet Özdemir estuvo presente en ese momento, o si se alejó, es algo que solo ellos dos saben con certeza. Lo que sí sabemos es que las apariencias engañan, y que lo que se publica en los medios no siempre refleja la realidad completa. Pensemos en la presión que ambos han enfrentado. Can Yaman ha sido comparado constantemente con otros actores, se ha especulado sobre sus relaciones amorosas de forma incesante, y ha sido el centro de atención por su físico y su vida privada. Demet Özdemir, por su parte, también ha tenido que lidiar con la fama, con la exposición constante de su imagen, y con las expectativas del público. Mantener una relación sana y estable bajo ese escrutinio es un desafío mayúsculo. Quizás la verdad sea más sencilla y a la vez más compleja de lo que parece. Tal vez hubo un acercamiento, una conexión, pero las circunstancias de sus vidas, las presiones externas, o simplemente una incompatibilidad en un momento dado, hicieron que esa relación no pudiera prosperar. Y en el proceso uno de ellos, en este caso Can, pudo haber atravesado un momento difícil. Y la reacción de Demet, fuera de cámaras y lejos de los focos, fue su manera de gestionar la situación. Es importante recordar que la vida real no es un guión de telenovela. No siempre hay finales felices ni gestos heroicos. A veces las personas toman decisiones difíciles por su propio bien o por el bien de otros. Y lo que para algunos puede parecer un abandono, para otros puede ser un acto de responsabilidad. Hasta ahora, ni Demet Özdemir ni Can Yaman han ofrecido declaraciones oficiales y detalladas sobre este supuesto incidente. Y es probable que nunca lo hagan. Las celebridades suelen ser muy reservadas sobre los aspectos más íntimos de sus vidas, y con razón. La invasión de la privacidad puede ser agotadora. Lo que sí podemos concluir es que la historia de Demet Özdemir y Can Yaman, y particularmente este supuesto episodio de abandono, es un ejemplo más de cómo las relaciones entre figuras públicas se convierten en objeto de fascinación y, a veces, de juicio por parte del público. Nos gusta creer en historias épicas, en apoyos incondicionales, pero la realidad suele ser mucho más matizada. En resumen, la narrativa de que Demet Özdemir abandonó a Can Yaman en su peor momento es una historia que ha circulado en los medios, alimentada por la especulación y la falta de declaraciones definitivas. Si bien es cierto que Can Yaman ha enfrentado momentos de presión y escrutinio, y que Demet Özdemir ha seguido su camino profesional, la verdad sobre su relación y las decisiones tomadas en privado es algo que solo ellos conocen. Lo que queda claro es que el mundo del espectáculo es un lugar complejo, donde las relaciones se ven afectadas por la fama, la presión y las circunstancias personales. Y hasta aquí nuestra inmersión en este intrigante capítulo de la vida de dos estrellas. Espero que hayan encontrado esta explicación tan interesante como nosotros al investigarla. Siempre es fascinante analizar las dinámicas que se esconden detrás de las cámaras y de los titulares. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre este supuesto abandono? ¿Creen que Demet actuó de forma egoísta?
¿O que tomó una decisión necesaria? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leer sus perspectivas y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha parecido intrigante e informativo y les ha mantenido enganchados hasta el final, por favor, no olviden darle ese buen me gusta que nos ayuda muchísimo. Compartan este vídeo con sus amigos, con quienes disfrutan de estas historias del mundo del espectáculo. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita. Es la mejor manera de apoyarnos y de asegurarse de que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.